Hay un estado actual en nuestra nación donde desde la política educativa el papel de la educación es importante y fundamental y se pretende recuperar la función del maestro como protagonista en esta labor de fortalecer el tejido social, de combatir la discriminación y la violencia en una sociedad donde las noticias que escuchamos a diario generan esto, violencia, agresión, es lo más visto. Construir relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, basadas en la responsabilidad ciudadana. Y acaba el maestro de hablar de muchos conceptos que nos hacen ver que, pues que tenemos toda una formación que en inicios de la política de este sexenio se hablaba de la cartilla moral, la importancia de sabernos ciudadanos de buena voluntad, de tener principios que nos obligan desde la conciencia a hacer lo correcto, de no dañar a los demás, de controlar nuestra conducta y favorecer a los demás, no hacerles daño. La vivencia de la democracia y los derechos humanos. Hablamos de derechos de los niños y la educación coloca al niño en el interés superior de niñas, niños, adolescentes, y la formación y práctica de valores como honestidad, justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad y libertad. Y siempre que hablamos de libertad tendríamos que, o nos lleva a pensar que estamos o podemos hacer lo que queramos hacer y no es una realidad, porque debemos pensar en el otro. Y esto es tomar una libertad con responsabilidad. Eso por un lado. Entonces, hay valores que aunque quisiéramos estar mostrando a los niños, enseñando a las nuevas generaciones, no las tenemos aprendidas nosotros y no son parte de nuestras prácticas cotidianas. Y bueno, por otro lado, la búsqueda de equidad y excelencia. Hablamos de excelencia yendo más allá de la calidad, pero bien lo decía el maestro Manuel Quiles, es haciendo un comparativo conmigo mismo, avanzar en una mejora continua, haciendo el comparativo de lo que soy ahora y de hacia dónde camino. Eso sería el proceso de excelencia. Ahora, la cuarta transformación en educación coloca el enfoque humanista como parte importante. Hay que recuperar la esencia del ser y parte de esto tiene que ver con la inclusión. Antes solo existía el concepto de integración. Integrar a una persona es colocarla en el mismo lugar que los demás. Pero si hablamos de inclusión debemos ir más allá. Es permitirle ser a partir de sus características particulares. Y esto pues provoca conflictos en la interacción, en las dinámicas de las escuelas, en cuanto a que no todos tenemos la capacitación suficiente, la formación necesaria para atender a niños de todo tipo, con todo tipo de discapacidades. Hablamos que ya en las escuelas regulares se deben recibir niños con síndrome Down, niños con ceguera completa, no que sean débiles visuales, sino ya ciegos, sordomudos, y es complicado para un maestro que no tiene esta formación atender a niños en estas condiciones. Sin embargo, la misión desde el artículo 3 constitucional, pues marca que las escuelas estamos para generar y desarrollar el máximo potencial de desarrollo de cada uno de nuestros alumnos. Y esto nuevamente reitera el proceso de inclusión que tendríamos que estar manejando en todo momento, colocando al niño en el interés superior, buscando un desarrollo integral y atendiendo a esta equidad, manejando la diversidad como una riqueza. Nuestras escuelas trabajan todo el tiempo con gestiones que dirigen hacia dos sentidos. Una gestión escolar
donde se maneja la organización, la administración, el manejo de los recursos, recursos humanos, financieros, materiales de todo tipo, que es muy importante y que no se puede abandonar. Y por otro lado, una situación de gestión académica. Esta gestión académica es donde tendríamos que estar centrando nuestros esfuerzos, canalizando todas nuestras energías en todo momento. Sin embargo, sabemos que la gestión escolar absorbe mucho tiempo y genera que descuidemos como directores, como supervisores, el acompañamiento, el asesoramiento, que es la tarea primordial de un director, de un supervisor, para con los docentes. Sin embargo, debemos pensar que la gestión académica es la prioridad en toda la escuela, aunque la administrativa nos quita tiempo. La gestión académica tendría que estar basada en protocolos. Los protocolos nos genera, bueno, debo estar informado de la política actual, de las normas actuales vigentes para conocer la misión de una escuela. Y entonces darle visión a mi escuela desde un programa escolar de mejora continua. Esto requiere también liderazgo no solo de los directores o las cabezas de escuela, liderazgo académico de los docentes, que sepan canalizar los esfuerzos de sus niños, conocer la realidad de sus alumnos y apoyar a través de la corresponsabilidad con las familias. Y esto genera la necesidad de establecer planes y proyectos de acción, donde debemos reconocer que los actores tienen diversas funciones, que se genera en cada plantel escolar diferentes dinámicas, pero que debemos aprender a resolver los conflictos de la vida cotidiana de manera positiva, que nuestros contextos son diversos, pero caminamos todos en una misma misión, que es generar los aprendizajes de los alumnos. Y esto lo hacemos a través de intervenciones diarias. Todos los planes de acción que estamos generando en las escuelas son intervenciones para resolver un conflicto, organizar alguna situación, avanzar hacia adelante, atender una situación de emergencia o ir camino paso a paso en una situación que queremos alcanzar como una meta a corto, mediano o largo plazo. Y esto exige una comunicación asertiva en todos los sentidos, con todos los actores. Y aquí un ejemplo de que vemos, un ejemplo muy sencillo, cuando a los alumnos en un grupo donde un maestro sabe ganarse la confianza, tiene una imagen positiva frente a las familias y los alumnos y solicita apoyo para adecuar su espacio del aula, para mejorar su espacio áulico y solicita apoyo de los padres de familia, seguramente es un maestro que ustedes han visto obtiene apoyo, si no de la totalidad, sí de la mayoría de sus alumnos, de sus padres de familia. Caso contrario sucede cuando se trata de un maestro que no ha entablado una comunicación estrecha con sus padres y alumnos y por lo tanto, cuando solicita un apoyo para mejora de la situación de sus propios hijos, no recibe el apoyo de los padres de familia. Y esto lo vemos en todas las escuelas. Maestros que logran la participación completa de sus padres, maestros que no logran el mismo resultado. Por lo tanto, si todos estamos trabajando de manera colaborativa, estamos desarrollando y tomando decisiones en colaboración en nuestro colegiado, ¿por qué razón unos grupos obtienen un resultado diferente a otros grupos? Esto tiene que ver con la voluntad del maestro, con la conciencia del maestro, con el desempeño en la práctica cotidiana de este maestro. Y pues podemos hablar que hay diversidad en la actitud, en el resultado que obtiene cada uno de los maestros. Sin embargo, los protocolos internos en todos los casos deben atender a garantizar
la seguridad y la integridad de los niños. En nuestra nueva política educativa se habla que esto es lo importante, garantizar esa seguridad e integridad colocando al niño como el interés superior. Y a partir de eso, generar todos los aprendizajes que requiere en una cultura de paz. Y esa cultura de paz involucra nuevamente todos los conceptos de los que ha hablado el maestro para lograr una armonía en un plantel, para lograr una armonía dentro del aula, porque los alumnos están al centro y tenemos aquí a las familias, pero tenemos aquí el trabajo de los docentes. Y si juntos el esfuerzo se suma, entonces se logra la corresponsabilidad y el beneficio es para el desarrollo de aprendizajes de los alumnos. Nosotros tenemos que ver que para que se generen verdaderos aprendizajes, los niños, que es nuestra primer columna, los niños deben reconocer que tienen derechos, pero deben reconocer que tienen obligaciones. Y esto es ejercer, construir una disciplina acorde con la edad de los menores, entendible, con conciencia, para que genere autocontrol y corresponsabilidad. Por esta razón, ahora no tendríamos que estar hablando propiamente de reglamentos, sino de códigos de conducta, donde los niños participan en la conformación de esos códigos que entienden que nacen de ellos y se comprometen a cumplirlos, que sabemos que hay situaciones especiales en cada grupo y que cada vez son más los niños que generan algún tipo de conflicto en la dinámica de los grupos. Sin embargo, bueno, ellos deben saber que están dentro de un centro escolar y hay un compromiso que cumplir. Los maestros les harán diagnóstico y les llevarán seguimientos. Y esto es importante llevarlo de cada uno de los niños, porque puede ser un alumno brillante, pero en algún momento cae ese buen resultado por alguna situación que está viviendo fuera de la escuela o dentro de la escuela. Todo en el alumno debe trabajarse con diálogos formativos, como es el marco de la convivencia, por ejemplo, que pues su enfoque es formativo. A través del diálogo se busca que el niño tome conciencia de las faltas que está cometiendo para alcanzar una mejora de su conducta o de su aprendizaje y avanzar con respecto a sus propios resultados. El niño debe conocer y reconocer las tareas específicas que le corresponden, saber realizar un trabajo de conjunto y alcanzar una formación integral. Pero para que el niño logre todo esto, el trabajo del maestro es pues la base fundamental. El perfil, el rol, la función que desempeña cada maestro desde la planeación de sus actividades que realiza, que van unidas a su evaluación, es importante. Por tal motivo, pues tenemos que hablar que el compromiso de los maestros debe estar alimentándose todos los días, que exista la conciencia, la voluntad, la responsabilidad para asumir la tarea que le corresponde. Una evaluación permanente y formativa es la que debe desarrollar. Y sabemos que es difícil, para muchos maestros ha sido difícil el llevar un registro permanente con el uso de diversidad de instrumentos que vayan unidos a la tarea que están buscando alcanzar a través de aprendizajes esperados. Y ahora a distancia, pues se ha convertido en una tarea todavía más complicada. El maestro está comprometido también a colaborar en colegiado, a mantenerse actualizado y capacitado, a conformar los expedientes de seguimiento de cada uno de sus alumnos y, algo muy importante, crear ambientes favorables de aprendizaje. Crear ambientes favorables quiere decir proveerle al alumno cada día todo un escenario que lo invite a estar aprendiendo. Y no todos los maestros hacemos esto. Y por su parte, los padres de familia tendrían que estar actuando siempre en corresponsabilidad con la escuela, conocer las acciones que realiza la escuela, dar atención y seguimiento a los apoyos solicitados por el plantel escolar,
buscar apoyos externos cuando es necesario y mantener una comunicación asertiva. Y manejando que esta comunicación siempre debería ser de respeto. Vemos muchas faltas de respeto de padres de familia hacia los maestros. Y los maestros en una situación de saberse servidores públicos aguantan, aguantan muchas faltas de respeto de padres de familia que no tendríamos por qué estar aguantando. Pero el generar un ambiente de cordialidad, de respeto, pues es tarea de ambas partes. La escuela tendría entonces que verse como un organismo vivo. Ese organismo vivo exige una tarea colectiva. Primero, tener una visión global. El sentimiento o el sentido de pertenencia, responsabilidad compartida, objetivos comunes que se deben trabajar en todo momento dentro de las sesiones de consejo técnico. Por otro lado, el tener capacidades, convicciones, grados de libertad al servicio de la institución. Esto es parte de la ética del cuidado de la que hablaba el Plan 2017. Luego, una cultura organizacional donde se prioriza el trabajo colaborativo, la coordinación, la división del trabajo, las altas expectativas, que es muy importante. Mientras más altas expectativas tengo yo de la gente y se las estoy mencionando, pues el resultado debe ser mejor. Y valores. En la institución, si nosotros cada persona, bueno, es muy dado que las escuelas particulares lo hacen de esa forma. Las escuelas oficiales no. Cada maestro nuevo que llegara a la institución, si lo sentamos con nosotros y le decimos, en esta escuela se trabaja de esta manera, lo que esperamos del maestro es esto, el resultado tal, el apoyo que damos es tal, bueno, se da a conocer la filosofía y la cultura propia de cada plantel que existe perfectamente delimitado en las escuelas particulares y que no se da de la misma manera en las escuelas oficiales. Si aprendiéramos a hacerlo de la forma que lo hacen las particulares, esto daría un resultado totalmente diferente. Sentar al maestro desde que llega a presentarse al plantel y decirle, aquí hacemos las cosas de esta manera. Integrarlo y ponerle la camiseta. Eso sería importante para asumir, para sentir la pertenencia que se requiere para participar de manera adecuada en un colegiado. Luego los docentes, por ser servidores de un beneficio educativo, pues tenemos derechos con límites. Esa es nuestra realidad. Y el alumno tiene derechos con privilegio. Ellos son el interés superior. Sin embargo, nosotros somos los formadores y nosotros somos responsables de que él vaya aprendiendo a regular. Y las familias están en un sentido de corresponsabilizar con el equipo docente para fortalecer el desarrollo de sus niños. La convivencia armónica tendría que llevarnos al aprecio de la diversidad, a la inclusión, la equidad, el manejo adecuado de conflictos al interior del plantel. Si aprendemos que todo conflicto que yo tenga con otra persona o con otras personas es algo natural porque somos diferentes y que podemos negociar entre esa persona y yo, y ahí quedó el problema. Se acabó. No somos amigos, pero nos entendemos y nos respetamos. No sería necesario encontrarnos con que en muchos casos se requiere un mediador para resolver un conflicto. Y en otros tantos casos se requiere un árbitro que ponga justicia a un lado y al otro, y que en la mayoría de las veces, pues al aplicar la normatividad, que esto se da mucho entre personal docente en las escuelas oficiales, el estar peleando un maestro con otro hasta enfrente de los niños, esto se da mucho. Aplicar la normatividad a cada uno es perder y perder. No fue ganar, ganar. Y entonces quiere decir pues que no tenemos la capacidad de dar solución positiva a los conflictos de la vida cotidiana escolar. Y bueno, por otro lado, la enseñanza con equidad y excelencia.
el uso de metodologías, de tiempos, espacios, liderazgo académico y socialización, que nos tendría que llevar a decir, mi proceso va en una mejora continua y mis alumnos demuestran que han aprendido, que tienen logros, niveles de logro adecuados a partir de lo que pide cada programa de estudios. Esto es un organismo vivo, los conflictos son parte de lo que estamos viviendo todos los días. Dice aquí, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones hicieron. Los tiempos han cambiado y nos llega la pandemia. Y al llegar la pandemia, pues resulta que toda nuestra condición cambió. Pensábamos que eran solo unos días que nos retirábamos de los planteles y que a más tardar después de las vacaciones de Semana Santa estaríamos de vuelta. Y resulta que ya cerramos un ciclo escolar en pandemia y que hemos iniciado un ciclo escolar en la pandemia y que ya se nos terminó el primer trimestre y seguimos en la pandemia y que se hablan por algunos especialistas, pues que continuaremos de la misma manera, quién sabe hasta cuándo. Y esto ha provocado que como estrategia nacional surja este programa de Aprende en Casa. Hubo el Aprende en Casa 1, ahora es Aprende en Casa 2. Ante esta emergencia sanitaria, inicia en abril del 2020 como una opción para alcanzar cobertura nacional, brindar oportunidad de seguir aprendiendo a todos. Pero marca el compromiso que fue modificado, que yo digo sí hay una mejora en la organización de este Aprende en Casa 2 y que han sido muy cuidados los programas escolares y que están sustentados en un programa escolar y que pasan por varios filtros para revisar la guía que servirá para guión televisivo de los maestros que estamos participando. Y lo digo porque me ha tocado participar y son muchas correcciones y revisan cada elemento que vayas a utilizar en tu guión para poderlo transmitir en televisión. Incluso ya habiéndolo filmado y habiéndolo transmitido, lo bloquean si tiene algún comercial, si tiene alguna situación que no debe o que no consideran adecuada hasta por la situación de que son televisoras y de que los comerciales no están permitidos, ¿no? Pero bueno, tiene una selección de contenidos fundamentales de cada grado escolar. Considera los campos de formación. Ayudan a planear a la distancia, ayudan a planear, ayudan a coordinar y acompañan a los profesores en la tarea de la enseñanza que no se puede detener, pero también involucra a padres de familia para alcanzar la corresponsabilidad. Tanto que muchos padres de familia han manifestado su inconformidad porque dicen, estoy tomando el lugar del maestro y no es posible, y mi tiempo, y mil cosas que son de los principales conflictos que se han visto. Esta modalidad de Aprende en Casa ha requerido un plan de acción de los profesores, un plan de acción para apoyar, acompañar, dar seguimiento y evaluar a sus alumnos. Y si no maneja un plan de acción adecuado, pues se ha perdido en el camino o ha quedado inconcluso o no ha logrado que la mayoría de sus alumnos estén cerca de él con el interés de continuar aprendiendo. De los alumnos requiere pues que esté atento a recibir información, que esa información por parte del maestro sea clara y precisa para cumplir con las acciones académicas. Y exige de las familias atender las solicitudes de los profesores, pero también apoyar a sus menores en las acciones que se deben desarrollar. Y esto cansa a las familias. La prioridad no tendría que ser el contenido propiamente, aunque no se puede abandonar el contenido. Tendría que ser la situación socioemocional de todos, del maestro, del padre de familia, del propio alumno, el aprendizaje permanente de los alumnos con base en actividades atractivas, innovadoras y lúdicas. ¿Por qué razón? Porque los niños
en su mayoría les gusta ver la televisión, pero no les gusta ver los programas de Aprende en Casa, si no son atractivos. Les aburre y son programas de media hora. ¿Qué tenemos que hacer? Pues llamar su atención. Llamar su atención, ¿cómo? Pues no sé, de la manera que se nos pueda ocurrir. Y el maestro sucede lo mismo, da sesiones virtuales, pero no por el hecho de tener sentado al niño ahí, quiere decir que el niño está aprendiendo. Por lo tanto, tendríamos que atrapar su atención, atraer su atención, interesarlo en lo que estamos realizando a través de actividades que en verdad llamen su atención. Dice que el éxito depende de cada actividad propuesta, que tenga una intención didáctica, clara, asequible, dirigida a favorecer aprendizajes integrales. Aquí es muy importante la integralidad, la transversalidad, que los alumnos y sus familias encuentren en las actividades oportunidades para vivir en este momento de mejor manera y además aprender. ¿Qué incluiría un plan de clase a distancia? Pues podemos tomar estos programas de televisión, actividades en línea que les provee el maestro en sesiones virtuales, actividades de los libros de texto, actividades creadas por los maestros que regularmente son enviadas a través de WhatsApp o correos, acciones de retroalimentación para que no queden nada más en un solo sentido. Y además que el maestro vaya llevando, que es lo que ha ocurrido ahorita en muchos casos, que no había un registro permanente, continuo, un seguimiento de los resultados que ha obtenido cada niño o incluso de la comunicación que hubieran tenido con la totalidad o no de cada uno de los grupos y la evaluación. Yo lo que he visto ahora en mi experiencia como supervisora es que la mayoría, bueno, de hecho la totalidad de los alumnos en escuelas particulares han tenido conectividad con sus maestros, caso que no ha ocurrido en las escuelas públicas. Hay en promedio un 10% de los alumnos en cada plantel que no han tenido contacto con sus maestros, que no se han preocupado, que no se han podido recuperar esos niños para mantener una tarea, una constante en las actividades de aprendizaje, de enseñanza. Dice aquí, hablamos de que hay necesidad de recuperar actividades atractivas, lúdicas, que llamen la atención a los niños. Y se recomienda, dice, priorizar en habilidades que tienen que ver con, el niño no puede dejar de leer, no puede dejar de escribir, no puede dejar de practicar el pensamiento matemático. Esto es lo que como asignaturas instrumentales ayudan a lo largo de toda la vida a seguir aprendiendo, leer, escribir y resolver problemas con habilidad matemática. Por lo tanto, tendríamos que privilegiar estas habilidades, pero con actividades creativas de estructura clara y sencilla, concisas, que requieren materiales mínimos basados en juegos, actividad física, motivadores, que lo hagan expresar sus emociones abiertamente. Ahora se ha dado mucho peso a formación cívica y ética, formación socioemocional y vida saludable, con la idea de que esto permite al niño expresar sus emociones, entender que debe alimentarse de manera sana, que debe aprovechar lo más natural, lo menos procesado, que debe realizar actividad física constante. Y esto es lo que debemos estar enseñando a los niños porque ahora permanecen en sus casas. Y al permanecer en sus casas, las rutinas ya no son de que salía a la escuela, se cambiaba el uniforme, viene y juega porque no puede salir a la calle, un rato de televisión, lo que fuera. De por sí los niños hoy en día ya no tienen una rutina marcada como cuando nosotros fuimos niños, que decía mamá, ya llegaste de la escuela, quítate el uniforme, ahora ven a comer, ahora ya tienes que un ratito para jugar con los amigos, ahora vienes a preparar tu uniforme para mañana. Eso ya no existe en las familias. Y ahora que están en casa, pues es conflictivo, es difícil que estén
realizando rutinas que apoyen en la formación de los niños. Los conflictos que principalmente se han generado a partir de esta pandemia es en la interacción, ya que hay agresiones de padres de familia a docentes o de padres de familia a alumnos. Hemos visto, me toca a mí meterme como observadora a las clases que desarrollan los maestros y he visto groserías, he escuchado groserías bastante fuertes en contra de los alumnos por parte de sus papás. El golpe en la cabeza porque te está preguntando la maestra, contesta rápido. Y son situaciones pues que no tendrían que estar pasando. El niño requiere acompañamiento en cuanto a que lo conecten en la máquina, a que le permitan tener el equipo, estar a los horarios que pide el maestro, pero no requiere ayuda en que le estén resolviendo y estén encima de él en los procesos que está manejando para enseñar el maestro y para que aprenda el alumno. En este caso, pues el niño tendría que ser libre de estar trabajando en la interacción con su grupo y su maestro. En cumplimiento, ya que hay alumnos que no han cumplido con las solicitudes de ningún tipo. Incluso por ahí algún alumno que a la fecha no se ha presentado y no ha presentado ningún tipo de producción a sus maestros. De comunicación, han habido conflictos de comunicación, ya que falta claridad en acciones y solicitudes realizadas. Y también ha habido conflictos por la presión, exigencias de autoridades, renuencia de profesores. ¿Por qué? Porque nos sentimos cansados. Todos nos sentimos cansados. Y la presión es constante. Hay que entregar esto, hay que hacer esto, ahora hay que conectarse, los padres de familia todo el día en comunicación, y esto provoca que los maestros no sientan que tienen un momento de privacidad y descanso en sus hogares. Y bueno, todos entran ahora a nuestros hogares, ¿verdad? Todos nos estamos viendo desde el lugar donde vivimos. Y esto también es haber modificado la interacción que tenemos con todos. Ahora dice, si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. Todos requerimos en todo momento estar aprendiendo y lo único que permanece y ya está comprobado es el cambio. Lo único que permanece es el cambio. Hoy recibí una muy mala noticia, el maestro Daniel Velasco, si alguien lo conoció, aquí en la Ciudad de México fue coordinador de educación primaria hace 2 años, actualmente era coordinador coordinador sectorial de educación especial aquí en la Ciudad de México. Hoy falleció por COVID. Y bueno, esto es lamentable. Cada vez escuchamos la enfermedad más cerca de nosotros y este es el mecanismo que tenemos para estar cerca de nuestros alumnos y para cuidar de nuestra salud al tiempo que los demás se cuidan también. Pero dice, no podemos quedarnos en el siglo pasado. Debemos aceptar que hay cambios necesarios. Debemos comprender que no podemos decir a los alumnos, es que no sé hacerlo. Es parte de la capacitación y actualización que a muchos maestros nos ha costado trabajo. Que, sin embargo, aceptamos que debemos cambiar y que debemos asumir que es nuestra responsabilidad seguirnos preparando. Los ambientes de aprendizaje siempre se han definido así, como un conjunto de factores que favorecen o que dificultan la interacción social en un espacio físico o virtual. Ahora estamos trabajando de manera virtual, pero antes fue de manera física. Y no siempre los ambientes de aprendizaje han sido los más favorables para nuestros alumnos. El ambiente, dice, trasciende la idea de espacio físico y descansa fundamentalmente en las relaciones humanas que dan sentido a su existencia. ¿Qué debería estar buscando yo, aunque sea de manera virtual? Que nos entendamos, que podamos vernos, que podamos interactuar, que podamos ser escuchados. Los niños ahora necesitan ser escuchados. Veo dentro de las clases que observo cómo el maestro le está mostrando alguna actividad y el niño está, maestra, ¿puedo decirle algo? Sí,
Es que fíjese que mi perrito, ¿qué tal? Y empiezan a contar sus situaciones de vida. Quieren ser escuchados por alguien. Y el maestro es una persona siempre cercana a sus alumnos porque trabaja con ellos por amor. Los procesos cognitivos necesarios para que el aprendizaje ocurra no están desvinculados de los ambientes que los propician. Es decir, si yo les proveo un buen ambiente a mis alumnos, aunque sea virtual, estoy asegurando en gran medida un buen resultado de aprendizaje. Y dice, si hay un buen manejo del ambiente, tanto los maestros como los alumnos pueden dirigir los esfuerzos al logro de los aprendizajes. Tendríamos que estar comprometidos en esto, crear adecuados ambientes de aprendizaje, porque los aprendizajes se gestionan, porque la gestión de los aprendizajes está en nuestras manos y supone interacciones dentro del ambiente. Dice, independientemente de la planeación, independientemente del diseño, la vivencia, la ejecución, de lo que vamos previendo para trabajar con nuestros alumnos, es un proceso en el que la gestión del docente es mediación para que los estudiantes aprendan. Para ello, el docente requiere competencias para interpretar productos, interacciones de los educandos, para leer sus representaciones y retroalimentarlas. Entonces, vean cómo gestionar ambientes de aprendizaje es una tarea muy importante del maestro para poder asegurar que sus alumnos están aprendiendo. Esta es una tarea muy importante. Y dice aquí, pues las TIC se han vuelto una constante en nuestras dinámicas de trabajo. Lo que se espera con el manejo adecuado de las TICs en la educación es favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, acercarlos a la información, construir conocimientos. Y esto les permitirá mejorar su contexto, elevar su expectativa de vida en este mundo que pues no se detiene, es globalizado, no se detiene. Y es una cultura que ya no es local, es una cultura internacional. Solo con ayuda del docente, que no deja de ser importante, del profesor con competencias tecnológicas, se puede lograr. No podemos abandonar nuestro compromiso de conocer, acercarnos a las tecnologías y usarlas como un medio fundamental de la enseñanza de nuestros alumnos. Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría de los alumnos. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Madre Teresa de Calcuta, ¿de qué se trata? Tenemos que preparar a nuestros alumnos para que ellos tengan su propia ambición, proyecto de vida, marquen su propio destino, construyan su propio camino. Y en evaluación, los documentos que nos han enviado acerca de que se suman al acuerdo 170620, al acuerdo de evaluación, lo que se suma es esta carta que nos enviaron y habla que está sustentado principalmente en la Constitución política. En el artículo primero que habla sobre derechos humanos. En el artículo segundo, pues que dice nuestra nación es pluricultural y de ahí la importancia de reconocer la diversidad en nuestro país, contextos diversos que requieren soluciones distintas y principalmente en el artículo tercero que dice toda persona tiene derecho a la educación, tiene derecho al respeto a su dignidad, a un enfoque en derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tiene derecho al desarrollo armónico de todas sus facultades y además el interés superior de las niñas, niños, adolescentes, la niñez y la juventud. Esto es importante porque a partir de esto el proceso de evaluación se modifica
Y ahora dicen, pues si hay derechos de los niños, unido a lo que marca el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública en su artículo 7º, que dice, bueno, hay un facultado para coordinar acciones para mejorar el funcionamiento del sistema, proponer un marco de excelencia, equidad, inclusión y diversidad. Y entonces el facultado es el secretario de Educación Pública y nos dicen, pues, en su artículo 22, también él buscará proponer las normas de control para acreditar, certificar conocimientos, habilidades, capacidades, destreza. Y lo que nos marca, pues que debemos tener cuidado con los resultados o cómo se manejan los resultados en esta situación de pandemia, donde no todos han dado respuesta desde los hogares. Pero sin embargo, pues debemos atenderlos. Y la Ley General de Educación, que pues como estamos en un ámbito educativo, no se puede olvidar. Este documento está sustentado en el artículo 2, que habla del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en el 5, que habla de un derecho a educación, una educación de calidad, de excelencia, en el artículo 11, que habla de la necesidad de buscar la mejora continua, hablando del concepto de excelencia, el artículo 61, que habla de la importancia de ver la educación inclusiva, identificando, previendo, reduciendo y valorando la diversidad. El artículo 62, que habla de esa misma inclusión, el ver que nosotros estemos realizando los ajustes necesarios a partir de las características particulares de cada niño. Y el 113, que dice la autoridad federal tiene atribuciones de expedir las normas y a partir de una necesidad como es la pandemia, pues de regular las evaluaciones que se estén aportando a los niños. La evaluación siempre ha servido para reconocer áreas de oportunidad de docentes y de alumnos. Y el enfoque actual de la evaluación es formativo, con enfoque humano, con calidad, flexible y diversificada. Y dice, lo que no es flexible, por ahí alguien dijo, lo que no es flexible, en algún momento se rompe. Debemos ser flexibles porque no todos tienen la misma condición. Y ahora que hablamos de diversidad, pues la diversidad se nota todavía más y se le suman algunos otros elementos al ver que hay niños que tienen condiciones de recibir materiales de los maestros, de tener comunicación con sus maestros, pero también hay otros que no. Hay quienes tienen posibilidad de conectividad, hay quienes no. Hay quienes tienen equipos de cómputo, pero hay quienes no. Entonces, más elementos se suman a al hablar de diversidad en nuestros grupos. A distancia, debemos desarrollar actividades significativas que serán punta de lanza. Punta de lanza, el maestro requiere estar estableciendo planes de clase a distancia que involucren todo lo que hemos hablado para lograr que los niños alcancen aprendizajes. La evaluación debe ser continua, acciones, formatos diversos, debe ser permanente y además debe otorgar al alumno y al padre de familia retroalimentación. ¿Por qué? Porque va a llegar a ser sumativa. Sumativa no quiere decir que sea al finalizar el trimestre. Sumativa puede ser cada semana, cada mes, cada vez que yo considere que es pertinente colocar un número que después nos llevará a un promedio. Y en cada momento que yo establezco una evaluación que va a colocar al final un resultado, debo pensar, ¿qué voy a evaluar? ¿Para qué? ¿Qué evidencia voy a tomar? ¿En qué momento se va a buscar esa evidencia? Esto es muy importante para evaluar. Y bueno, estrategias de enseñanza que deben estar basadas ahora en un aprendizaje activo, basado en proyectos, de manera personalizada, buscando que sea contextualizado, que mantenga al niño en un pensamiento informático, de resolución de problemas y de pedagogía innovadora. El maestro que no tenía didáctica en lo presencial, pues es más complicado que se desarrolle a distancia.
y una activación cognitiva. Estar activando el conocimiento del niño a través de buscar una formación integral, el uso de las tecnologías, la transversalidad, habilidades para la vida y habilidades sociales. Aunque nos estemos centrando en las acciones que son importantes para el desarrollo del aprender a aprender, que es la lectura, la escritura y la habilidad matemática, aunque sea que estamos centrados en estas habilidades, es importante que los niños en todo momento sean capaces de comprender su realidad, que sean capaces de expresar sus emociones, sus sentimientos, que sean capaces de tener empatías con los demás, de comunicarse con otros. Y para dar seguimiento en casa, pues es importante establecer con claridad las tareas, la responsabilidad compartida con docentes, con las familias, con los alumnos en el seguimiento de todas las actividades. Implementar estrategias de seguimiento innovadoras, creativas y que correspondan a los recursos tecnológicos al alcance de los niños. Hablamos nuevamente de diversidad y fomentar ambientes o espacios de convivencia familiar y de convivencia virtual con el maestro que sea pacífica, inclusiva y democrática. Así que al maestro le debemos solamente un reconocimiento a la importante labor que desarrollan, porque siempre con disposición y entrega han logrado mantener la relación con sus alumnos y con sus familias, respetando las diferencias en condiciones y en posibilidades, y canalizando su esfuerzo de acompañamiento, de orientación para favorecer el aprendizaje de todos sus alumnos. Un agradecimiento siempre porque los maestros demuestran en todo momento que están acompañando a sus pequeños. Creo que, miren, logré culminar en una hora el contenido que les traía. Y les voy a dejar la presentación. Más adelante vienen todos los artículos de la Ley General de Educación que es importante manejar como maestros en todo momento con los padres de familia, porque debemos asumirnos como agentes de transformación, porque debemos otorgar al alumno la seguridad de que estamos haciendo lo correcto para su desarrollo personal, porque además debemos reconocer que la propia ley nos obliga a hacer uso de las tecnologías, a mantenernos actualizados, a mantener una relación constante con las familias y a atender a la diversidad, cuidando las características particulares de cada alumno. Pues con esto yo me quedo. Quisiera, si es necesario, escuchar algunos comentarios de ustedes y muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Manuel. Maestra Alma Livia, aquí vamos a pedir a las maestras, los maestros que sean tan amables pues, en preguntar para que también se pueda abrir un poquito esto. Yo remitiré a la maestra Lourdes las ligas de las grabaciones, las voy a subir a YouTube y amablemente la maestra Alma Livia comparte su presentación. También voy a mandarles las dos mías y no creo que haya problema con Patti para que tengan ahí para repasar. También hay que repasar, ¿eh? Si no, no siempre, no nada más una sesión, hay que estar repasando. ¿Escuchamos a quién? A la teacher Olinka. Sí, ya dijo que sí. No, y de hecho los tiempos siempre son cortos. Sí, son cortos, pero... Hay que andar corriendo, sí. Sí, pero estuvo muy bien, está muy bien. Vamos a escuchar a ver qué dice aquí la teacher. Gracias. Olinka Quintero. Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes, gracias. Pues nos retroalimenta de muchas situaciones que estamos viviendo. Sí, es una realidad que estamos viviendo. Nosotros sí nos manejamos pues en un espacio particular, donde generalmente se piensa que pues no hay ningún problema. Todos los chicos tienen conectividad, todos los chicos cuentan con una computadora, todos los chicos, pero hay otra realidad que no es el espacio idóneo siempre la casa para poder aprender, ya que precisamente está mamá, está el otro hermanito, hay un sinfín de distractores
que también hacen que esa educación a distancia sea difícil. Yo me quedo con algunas reflexiones en cuanto a la práctica, en cuanto a cómo me debo dirigir con mis alumnos, el cómo debo ser empática, en cómo debo llevarlos y encaminarlos a obtener un resultado. Pero ese resultado no es tanto el número, sino el resultado es que ellos vean que realmente lo están entendiendo. En el caso de mi materia, que es inglés, es un poquito más el esfuerzo porque no es su idioma natal. Entonces, el lograr que ellos sean, más bien que lograr que ellos estén a gusto en tu clase, que ellos se motiven, que ellos quieran entrar, el que al siguiente día te quieran ver, el que te digan, no, ya se acabó, fue muy rápido, es una labor maratónica. Y ver que en sí, hablo por la escuela, lo estamos logrando, y con los ejemplos que ustedes están poniendo y con los comentarios que nos están haciendo, pues en ese camino estamos. Falta mucho, sí, falta mucho, tenemos que reflexionar mucho, sí, pero sí estamos en ese camino con nuestros alumnos. Y les agradezco mucho su atención y sus presentaciones. Gracias. Muchas gracias, teacher Holinka. Gracias. Maestra Alma Livia, ¿qué comenta usted? Pues que yo considero que esta nueva normalidad, que ya es nuestra normalidad, ya no es nueva, ya se está haciendo vieja. Esta normalidad ahora de trabajo nos ha sido difícil de asumirla. Yo veo muchos ejemplos diariamente de cómo se dificulta la interacción entre el maestro, la totalidad de sus alumnos, el interés de los alumnos, el apoyo de los padres. Sí hay interacciones que se van dificultando enormemente. Yo veo cómo se ha complicado el trabajo del maestro, los tiempos para atender a sus grupos no se reducen. Hablamos de escuelas de tiempo completo, son de 8 a 4, pero los maestros no atienden a sus padres y alumnos de 8 a 4, los atienden todo el día. Y esto es con la intención de acercarlos a la actividad, de obtener productos y resultados de ellos, pues se hace complicado y se abandona a veces la vida personal por atender la vida de los alumnos. Y esto ha provocado situaciones de estrés, de agotamiento para maestros. Yo veo maestros que en su momento, también con las dificultades de la tecnología, lloraban desesperados. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a atender a mis alumnos? Porque el interés estaba, pero aquí es donde no basta con la voluntad y el interés. Hay necesidad de aprender a manejar una plataforma, a que no se me descontrole el grupo, a que han habido situaciones donde se meten personas ajenas. Se ha vivido lo increíble, pero esto es lo que se está convirtiendo en una realidad que ya no nos va a abandonar. Este tipo de trabajo ya no se va a abandonar. Y aunque lleguemos a lo presencial, esto virtual dicen, llegó para quedarse. Entonces sí hay complicaciones, pero yo creo que también hemos avanzado enormemente, enormemente. Yo digo que es un avance que no hubiéramos logrado en 20 años si seguimos de manera presencial. Hemos avanzado enormemente en cuanto al manejo de aplicaciones digitales, de plataformas, de herramientas digitales. Hemos avanzado mucho. Sí es complicado, pero yo también creo que esto nos ha dejado mucho aprendizaje. Yo creo también que sí se ha dejado mucho aprendizaje. Y muy bien, gracias, maestra Alma Livia. ¿Alguien más, maestras? A ver, Miss Mayra. ¿Sí nos regala un comentario, maestra? Sí, claro. Gracias. Algunos ejemplos que nos dieron aquí fueron muy valiosos, aunque algunos no se veían reflejados a lo mejor en tanto como nosotros somos escuela particular, ya que nuestros alumnos sí se conectan. Realmente muy pocos son los que
no llegan a conectarse o alguna dificultad tienen, nada más las dificultades que se presentarían es como lo que estaban diciendo, que a veces, bueno, yo tengo en especial un alumno que de repente está el hermanito de preescolar y ya termina el hermanito de preescolar y los están molestando o cosas así que ellos no pueden poner al 100 atención por estar atendiendo a los mismos hermanos. Pues sí. Maestra Alma, ¿algún comentario? Maestra Alma. Sí, aquí estamos. Perdón, Esas son las complicaciones que ha causado, porque incluso uno mismo, ¿no? Ahorita estamos aquí sentados, pero bueno, anda el hijo por acá y si recibió una llamada, pues ya eso interrumpe y son distractores. Entonces debemos, si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo, la dificultad para los menores de edad es todavía mayor. Que si de manera presencial no logramos captar su atención largas horas, porque ya ahora las jornadas de los niños son de 8 horas y todavía hay padres de familia que quisieran que se los entregaran de noche, bañaditos, con pijama y listitos para acostarlos. Se complican las interacciones y se incrementan los distractores y es reeducarnos, todos reeducarnos para funcionar en estos procesos virtuales que, pues digo, se convierten ahora ya en una realidad y en una necesidad. Si no fuera así, no nos vemos con otros. Dejaríamos de tener contacto con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, también es una fortuna que tengamos estos medios y nos permitan vernos cara a cara y mostrarnos alguna emoción, algún sentimiento, hacernos escuchar de alguna forma, ¿no? Entonces, pues eso tengo que decir. Qué buena. Muy bien, maestra Alma Livia. ¿Algún otro comentario, maestras? Sí, maestro Aquiles. Lourdes, aquí sí, gracias, yo levanté mi manita, muchas gracias. Pues ciertamente, maestra Alma, así como usted nos comparte, créanos que escucharlos a ambos, pero especialmente en este tono de lo que estamos viviendo en nuestra actualidad, no solo con nuestros alumnos, sino con nuestros papás, creo que era muy importante para todo nuestro equipo docente, para nosotras como directivos, porque pareciera que esto es algo que solo vive el Colegio de las Américas, ¿no? Cuando la realidad es que no es así. Esto es algo que estamos viviendo todos los docentes. Lo estamos viviendo en la función que tengamos dentro de las escuelas, aunque hemos reconocido que directamente quienes lo viven, pues son los maestros, ¿no? Ustedes como maestras lo viven directamente. Pero nosotros también tenemos que actualizarnos, tenemos que estar al pendiente de sus necesidades, tenemos que estar apoyándolas, tenemos que ser esa... me voy a atrever a decir este término, ustedes me corrigen si me equivoco, tenemos que hacer a veces ese pequeño oasis donde el docente va, descansa un poquito, se refresca y de nuevo, ¿no? Nuestra función como directivos, nuestra función como director general, como asesores pedagógicos, como en este caso los expertos que el día de hoy nos acompañan, todos lo estamos viviendo y los niños lo están viviendo. Si para nosotros como adultos se nos complica, para los niños se les complica. Aunque tengan, bien lo decía ayer el maestro Quiles, aunque tengamos la generación digital, ¿sí? Los niños hay otras habilidades que no han desarrollado, las habilidades sociales, ¿no? Por ejemplo. Y muchas generaciones, nuestros alumnos que están ahorita en primero de preescolar, son alumnos que no están teniendo el primer contacto con la escuela de manera presencial. ¿Dónde van a estar estos primeros años de esta formación? ¿Cuál es la palabra, y creo que la quiero rescatar, de ayer, hoy, y que tiene que ser este estandarte que nos apoye a todos en la función que desempeñamos? La empatía. La empatía. Porque hay que estar no solo en los zapatos del alumno, hay que estar en la piel del padre, en la piel de mi asesor técnico pedagógico, del supervisor, ¿verdad, maestra Livia? Porque a veces las maestras nos comparten y de verdad que las queremos y las escuchamos. Por favor, no nos pidan así, bueno, todo es una pequeña cascada, maestra Livia. Y yo sé, porque con el contacto con los supervisores a veces ya no hayan cómo disculparse para decirnos, maestros, por favor, me lo pidieron para hoy de ayer, ¿no?